過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れるからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Angelique, Rossini Dilemi, Freddy Omar, Gerard Israel, Asiro Place, Louster 0508, El Tío Sumaki, Cali Cermeño, Vargas Anixon, Javier Rudenas, Yuta, Mayito Lugo, Alfredo Iván, El Pichula, Oul 019, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Aiden Estrique, Asama 2710, Rasol Fanfic, Flamescraft, Brandon Guadalupe, M. Odrux, Ubdanf, Jim Tepestan, Rip Darkin, Jordin Muñoz, Nekem, Blue Dragon, Donovan, Josie 105, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Blaberry 151, Javi Toit, Víctor Hernández, Pierre Anderson, Pablo C. Rueda B, Bradley Torres, Vincenzo, Spectra Phantom, Hugo Enrique y Fede Madeo. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás Ibasi Rodríguez. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Franco Tola, Nada 2.0, Bran 987, Artes Graham, Yo XD, Hernán Funes, HT Flow Tomaguilla, Guillán 777, Eliazar El Mod, Eric Ríos, X Agustín X, Elías Muñoz, Rimuru Chiquito y C700. Rango Dios Universal. Un saludo para Mino Senpai, Brian 99, Ever Ponce y Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. ¿Crees en la voluntad del fuego, Ino? Preguntó Ren, mirándola a los ojos, intentando transmitirle su seriedad. Claro que sí. Exclamó Ino, un poco ofendida por tener que preguntar. ¿No? Respondió ella con reproche. Pero Ren se encogió de hombros. No. Es pura basura. Hinata rió entre dientes mientras Ino lo miraba como si le hubiera dado una patada a su cachorro, con la mandíbula casi en el suelo. En definitiva, su reacción fue justo la que Ren esperaba. 2/3 de los ninjas de esta aldea no creen en ella. O al menos, no con la abnegación que les gustaría a los superiores. Ren les dijo a las chicas y suspiró. Se consigue con la experiencia y la comprensión de lo que hace la aldea. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Ino en voz baja, sin que le gustara lo que oía. Los Yamanaka inculcaron en sus hijos una gran lealtad a Konoha. Y había una razón para ello. Ren dudaba que la aldea tolerara a divinos entre sus filas si los altos mandos no estaban completamente seguros de que habían sido criados para ser leales. Sabiendo esto, Ren decidió darle a Ino un buen ejemplo. Uno muy perturbador, además. Algo que podría conmocionarla. Algo brutal. Se giró hacia Hinata y dijo, dime, Hinata, ¿qué te pasaría si Kumo lograra secuestrarte? Hinata, sorprendida al verse repentinamente involucrada en la discusión y al hacerle semejante pregunta, tartamudeó por un momento. ¿Yo habría sido criada para ser una cría? Frunció el ceño y los labios con disgusto al tener que pensarlo. Y a ti también te habrían hecho creer que es tu deber. Ren asintió y dijo con tono serio. Eras lo suficientemente joven como para que pudieran manipularte a su antojo. Te habrían criado creyendo que tu glorioso propósito era matar niños para la aldea. Hinata hizo una mueca al oír eso y Ren casi se estremeció al ver la fuerza con la que le apretó la mano.
Por desgracia para ambos, Ren no había terminado. Pero ¿y si fracasaban? O mejor dicho, ¿y si te secuestraban ahora? Preguntó, y tuvo que morderse la mejilla por dentro porque casi podía oír sus huesos crujir por la mano de la chica. Sintiendo lo incómoda que se estaba poniendo Hinata, Ino decidió intervenir. ¿Hay algún propósito real en este cambio de tema o solo intentas perturbarnos lo suficiente como para distraernos? Preguntó con su habitual tono irritado y agudo, y Ren suspiró aliviado para sus adentros cuando Hinata dejó de apretarle la mano. Bendita sea Ino por salvarlo de fracturarse hoy. Sin mostrar agradecimiento, Ren miró a Ino con una expresión vacía y asintió. La tendrían atada a la cama, drogada y sometida a un potente genjutsu, mientras unos jonin especialmente seleccionados, en su mayoría la escoria más grande de la aldea, pero con buenos genes, manipularían su cuerpo a su antojo hasta que la embarazaran. Luego, la dejarían dar a luz, descansar un mes y repetir el proceso hasta que su cuerpo se rindiera por tener hijos. Dijo con tono seco, mesurado pero ininterrumpido. Y la atmósfera en la habitación se volvió incómoda, sumida en un silencio absoluto. Después de un momento, Ren suspiró y, con una sonrisa triste y soso, preguntó, «Es asqueroso, ¿verdad?» «Sí», dijo Hinata en voz baja, mientras Ino hablaba más. «Claro que sí. Es asqueroso», gritó, completamente molesta. Como Kunoichi en entrenamiento, el tema les tocó un poco más de cerca. «Konoha es mejor que Kumo». Ren asintió con sabiduría, notando por el rabillo del ojo como los ojos de Hinata se abrieron de repente con incredulidad. Entonces, ¿se dio cuenta, eh? Sonrió con ironía para sí mismo. Su rollo de canela y yuga era realmente inteligente. Konoha jamás haría eso. Ino asintió con vehemencia y Ren casi se sintió mal por tener que romperle la burbuja. Su alumna rubia no era la más rápida para captar las cosas. Sobre todo cuando se emocionaba. Rió entre dientes. Qué raro que pienses eso. Levantó una ceja mirando a la rubia, todavía molesta, y añadió. Prácticamente describí lo que Konoha le está haciendo a los shinobi enemigos capturados con genes valiosos. Soltó una bomba. ¿En serio? Ren tuvo que admitir que disfrutó de la mirada atónita e incrédula de Ino. Parecía una niña a la que le habían dicho que Papá Noel no existía. Hay un burdel especial en lo profundo del barrio rojo de Konoha, abierto solo para ninjas de alto rango con buenos genes que puedan pagar por acceder a un shinobi capturado por una noche. Añadió, dirigiendo a la rubia una mirada significativa. Es un beneficio mutuo para la aldea. He oído que el lugar no es precisamente barato. La diversión de Ren se desvaneció al instante porque ahora era Ino quien le apretaba la mano mientras se mordía el labio inferior mientras bajaba la mirada e intentaba asimilar la revelación. ¿Por qué seguía sosteniéndoles las manos en señal de apoyo? A este paso, le iban a causar más daño que Yagura a mitad de la pelea. Hinata, sin embargo, se dio cuenta de un aspecto importante de todo el asunto. ¿Qué? ¿Sacar a los niños? Preguntó dócilmente, con una expresión que denotaba miedo, pero que se sobrepuso a su miedo. Ren le dedicó una sonrisa que esperaba tranquilizadora, pero no contaba con ella. Hay una razón por la que los orfanatos de esta aldea están tan llenos. Sobre todo de niños cuyos padres son desconocidos. Y eso dejó a las chicas aún más atónitas, a juzgar por sus expresiones. Él entendía cómo se sentían. Después de todo, él también experimentó lo mismo al enterarse. Fue una revelación impresionante. Y no en el buen sentido. El anime realmente no mostraba el lado oscuro del mundo ninja. Claro que era una serie para niños. Así que, obvio. ¿Por qué? Preguntó Ino débilmente, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Límites de linaje. Ren le dijo claramente. En Konoha, de hecho, no lo hacen tanto como en otras aldeas. Tenía que reconocer el mérito. La mayoría de los ninjas capturados son ejecutados después de ser interrogados. Pero aún ocurre. Entonces, ¿por qué no hay nuevos clanes en la aldea desde su fundación? Exclamó Ino, intentando desesperadamente encontrarle fallas a las palabras de Ren para encontrar una razón que le permitiera ignorarlas. Inesperadamente, justo cuando Ren estaba a punto de responder, fue Hinata quien habló primero. No todos los clanes son como los Hyuga, donde todos despiertan su límite de linaje. Incluso si la aldea captura a un ninja con un límite de linaje activo, no se sabe si sus hijos también lo activarán. Lo que ella dijo. Ren asintió. Sin mencionar que, probablemente, los niños que activaron su linaje fueron recogidos por Danzo para Root antes de que nadie se diera cuenta.
Después de todo, el mencionado establecimiento de élite era propiedad del clan Shimura, así que sabía exactamente a qué huérfanos cuidar. Dicho esto, las herramientas de Danzo no solían durar mucho. La mayoría no sobrevivían a su entrenamiento, para ser honestos. No es que Ren les dijera eso a las chicas. Esto y aquello eran dos cosas muy diferentes y no tenía ganas de explicarles toda la situación de Roth. Además, Ren hizo una mueca al oír lo siguiente: no puedes tener a la madre drogada hasta las agallas durante el embarazo si quieres un hijo sano. El genjutsu se usa principalmente, pero imagino que las kunoichi lo liberan con más frecuencia durante los 9 meses, así que, se encogió de hombros con impotencia. Saben que no hay ayuda disponible, así que los suicidios son bastante comunes en estos casos. Con el conocimiento de la manipulación de chakra, el suicidio era fácil. Simplemente canalizar suficiente chakra hacia su propio corazón de una manera incorrecta lo rompería. Por eso se les dice a los niños que no practiquen con chakra sin supervisión. ¿Y las desafortunadas mujeres que se encuentran en esa situación? No tienen otra salida, así que, Ren vigilaba a las chicas con atención. Las hacía sentir incómodas, pero también había una razón secundaria por la que decidió revelarles esto. Eran kunoichi en entrenamiento. Necesitaba que comprendieran el posible peligro de la profesión que habían elegido y se lo tomaran en serio. Si asustarlas tanto las haría entrenar más en serio. Bien por él y por ellas. Este negocio ninja en el que se estaban metiendo no era broma. Este es solo un ejemplo de la oscuridad que hay en este pueblo, dijo Ren en voz un poco más alta para sacar a las chicas de su estado de ánimo. Hay 3 tipos de ninjas en Konoha. Genin frescos, ingenuos y de ojos abiertos, y algunos chunin de bajo nivel que siguen siendo despreocupados. Sí, ser ninja es un fastidio, pero siguen creyendo en su ingenua creencia de la voluntad del fuego como las ovejas que son. Ren les sonrió burlonamente a las chicas. Pertenecen a esta categoría, estudiantes de academia sin experiencia. Hinata sonrió débilmente ante el intento de humor de Ren, pero Ino no le encontró ninguna alegría, aún aturdida por la cantidad de tonterías que Ren le soltó de golpe. Con una ligera mueca, Ren continuó, interiormente descontento porque su humor no funcionó como él quería. Luego están la mayoría de los ninjas, que lo hacen por dinero y nada más. 2/3 de las fuerzas de Konoha pertenecen a esta categoría y los altos mandos lo saben. Ambas chicas miraron a Ren cuando dijo eso, con una expresión de sorpresa en sus rostros. ¿Pero qué van a hacer al respecto? ¿Ejecutar a 2/3 de sus fuerzas? Va. Por favor. Ren resopló poniendo los ojos en blanco. No. Simplemente les dan puestos menos importantes y les permiten servir a Konoha a su manera. Negó con la cabeza. El último tipo es el núcleo de la aldea. Los leales acérrimos. La élite. Saben las atrocidades que comete la aldea. Han estado allí y lo han hecho. Pero han encontrado una razón personal para servir a la aldea. Su voluntad de fuego brilla intensamente. Y al diablo con los cadáveres que dejan a su paso. Todo es por el bien de la aldea. Ren notó que sus estudiantes prestaban atención y sonrió. ¿Y esa gente? Ellos gobiernan esta aldea. Les dirigió una mirada significativa. Pero incluso entre ellos, hay facciones. El Hokage es un buen tipo, bueno, como yo, como puede serlo el gobernante de vagabundos asesinos entrenados. Ino resopló involuntariamente, así que Ren lo tomó como una buena señal. Pero hay gente peor que él. Los que trabajan en la sombra. Los que hacen las cosas ninja más desagradables. Y créeme, si esa gente se enterara siquiera de que tengo un jutsu de teletransportación, Ren hizo una mueca. Me perseguirían como sabuesos. Perdóname si no me interesa. Entonces, ocultas cosas a los altos mandos de la aldea. Ino murmuró lo suficientemente alto como para que Ren y Hinata la oyeran. Sí. ¿Puedes aceptarlo? Preguntó Ren. La chica de Yamanaka frunció los labios y asintió secamente, mirando al suelo. Me gustaría saber más sobre la oscuridad de esta aldea. Ren respiró hondo y suspiró al oírla. No se sentía precisamente cómodo discutiendo temas tan complejos con sus alumnas. Entrenarlas era mucho más fácil que esto. Pero a regañadientes, aceptó, prometiéndose a sí mismo mostrarles también las ventajas de Konoha. Para ser francos, la gente de Konoha no era mala. Ren no odiaba la aldea. Lo hizo sonar horrible, pero, es como vivir bajo un gobierno en la vida anterior de Ren. La mayoría de la gente sabe que su gobierno hace cosas turbias. Pero mientras no afecten sus vidas, simplemente viven sin pensar demasiado en ello. Así era más o menos también en Konoha.
Para ser una aldea ninja, Konoha no está mal, chicas. Lo que quiero lograr con esto es que dejen de mirar a la aldea con ingenuidad infantil. Sirvan a la aldea para proteger a quienes aman si así lo desean. Pero no lo hagan a ciegas. Ren sintió la necesidad de explicarse adecuadamente. Encuentren su determinación. Tomó las manos de las chicas y las apretó con fuerza mientras intentaba mirarlas a los ojos. Quiero que encuentren una razón por la que se embarcan en este maldito camino. Una razón para ser ninjas. Hinata e Ino salieron de la habitación del hospital de Ren con aire taciturno y caminaron en silencio por la aldea, envueltas en la melancolía como un abrigo fino. Solo cuando las chicas casi llegaron a la entrada del complejo de Yamanaka, Ino finalmente rompió el silencio. ¿Qué piensas, Hinata?, preguntó en un tono inusualmente bajo e inseguro. Hinata miró a Ino en silencio, con los labios fruncidos. ¿Importa?, preguntó en voz baja, con los ojos brillando de determinación. Seré fuerte, Ino. Lo suficientemente fuerte como para que nadie pueda ignorarme. De todos modos, creía firmemente que no tenía otra opción. Seré una kunoichi. Por Ren. Y por mí misma. A diferencia de Ino, Hinata no creía necesitar encontrar la determinación. Ya la tenía. Las revelaciones sobre su aldea la conmocionaron, pero, para ser sincera, logró ignorarlas incluso antes de que salieran de la habitación de Ren. Su propia familia practicaba la esclavitud con su propia sangre. Escuchar que la aldea estaba haciendo algo repugnante no la sorprendió tanto como debería. Su discurso, sin embargo, pareció animar a Ino, quien de repente negó con la cabeza con fuerza antes de soltar un pequeño grito de frustración. Bien. No creas que me vencerán tan fácilmente, perra. Me convertiré en la kunoichi más fuerte de esta aldea por puro despecho si es necesario. Ya verás. Ino resopló con dificultad al final de su proclamación, lo que hizo que Hinata pusiera los ojos en blanco. Tonta, esa voy a ser yo, dijo con tono serio, haciendo que ambas se detuvieran y se miraran fijamente. Me gustabas más cuando eras tímida. Ino interrumpió bruscamente el silencioso concurso de miradas después de unos instantes. Y me gustabas más cuando no me hablabas, replicó Hinata. Las chicas se sonrieron e Ino le ofreció a Hinata su puño para un choque amistoso. Que gane la mejor llaman, quiero decir, kunoichi, dijo Ino con una sonrisa, un error claramente intencionado. No te preocupes, yo lo haré, dijo Hinata con una sonrisa amistosa, chocando su puño contra el de Ino antes de separarse. De vuelta en su habitación del hospital, Ren dejó de concentrarse en un sello espía que le había puesto a escondidas a Ino, dejándolo disolverse en chakra con una risa triste. No era exactamente la determinación inquebrantable que necesitarían desarrollar algún día, pero podía trabajar con la rivalidad. Por ahora, era suficiente. Pasaron unos días y Ren finalmente salió del hospital. Curiosamente, consiguió otra licencia pagada. Por un segundo, pensó involuntariamente que casi valía la pena encontrarse con Yagura antes de apartar ese pensamiento de su mente. Bueno, no iba a quejarse. Menos trabajo y más tiempo para su trabajo con los sellos siempre fue apreciado. Sobre todo ahora que había experimentado el combate contra un Jinchuriki, lo que le demostró que aún carecía de opciones de golpeos fuertes. ¿Y no era esa una revelación de lo más impactante? Sus sellos explosivos mataban incluso a Jonin con solo impactar. Pero, al parecer, los Jinchuriki eran de otra raza y necesitaban algo con más fuerza. Todo a su tiempo, pensó Ren con ironía. Estaba sentado en el césped del campo de entrenamiento número 41, recostado tranquilamente en un árbol mientras observaba con alegría a Hinata e Ino, cubiertas de barro de pies a cabeza. La rubia Yamanaka estaba casi echando espuma por la boca de pura ira, e incluso la habitualmente reservada Hinata parecía querer aplastarle las pelotas a alguien con su puño suave. No hace falta decir que Ren se lo estaba pasando genial. Su enorme sonrisa burlona probablemente no mejoró el ánimo de las chicas, pero solo le hizo la situación más divertida, así que se rió abiertamente de ellas de todos modos. Solo tenían que lidiar con ello. Ren lo llamó entrenamiento para controlar la ira, pero las tres sabían que era una tontería. Estaban aprendiendo la técnica de esconderse como un topo, o bueno, intentándolo y fallando. Ren estaba seguro de que Ino lo conseguiría para mañana. No solo era de naturaleza tierra, sino que también podía abusar de su mente Yamanaka para practicar de alguna manera en su paisaje mental. Definitivamente iba a aparecer mañana, presumida y pavoneándose como un pavo real, pero se dominaría la técnica.
Así que Ren decidió disfrutar de este raro momento donde la Yamanaka Ino perdió repentinamente el control de la técnica y salió del suelo cubierta de aún más barro mientras maldecía a Ren en voz alta, haciéndolo reír entre dientes cuando un poco de barro le entró en la boca, provocándole arcadas. TSK. ¡Qué boca tan sucia, Ino-chan! Gritó Ren con una sonrisa irónica. No pudo resistirse. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Hinata, por otro lado, lo fulminó con la mirada antes de volver a concentrarse en la técnica y hundirse lentamente en el suelo. Su aproximación era más lenta que la de Ino, pero mejoraba visiblemente con cada intento. Su Byakugan la ayudaba mucho a identificar y corregir lo que hacía mal. El principio era simple: suavizar el suelo lo suficiente alrededor del cuerpo para poder moverse con el chakra. La aplicación, sin embargo. El objetivo era lograr eso, sin ensuciarse. Era una buena vara de medir para determinar si se dominaba la técnica. Pero las chicas aún estaban lejos de ese punto. Un poco más al costado, cerca de la línea de árboles a la derecha de Ren, había 4 clones de sombra. 2 de Ino y 2 de Hinata. Todas estaban sentadas con las piernas cruzadas en la hierba con una hoja en la mano y practicaban el primer paso del entrenamiento de chakra elemental. Hinata se centró en el rayo, su afinidad natural, mientras que Ren hizo que Ino intentara partir la hoja con chakra de viento. Como la rubia iba a usar una espada, la naturaleza del viento le sería más beneficiosa que la de la tierra. Era una lástima, pero claro, con sus tonterías del entrenamiento de paisajes mentales, tenía buenas posibilidades de aprender todos los ejercicios de la naturaleza del chakra algún día, siempre y cuando no le diera pereza. Ren las estaba presionando mucho en su entrenamiento. No se andaba con rodeos. Sus alumnos eran buenos. Pero podían ser mejores. Y que lo condenaran si no las torturaba para que lo hicieran. Sinceramente, si algún Jonin supiera lo que les estaba enseñando a las chicas, se exasperaría. Ninguna de las dos era genin propiamente dicha, y Ren les estaba enseñando cosas que ni siquiera un chunin experimentado había aprendido. Pero la pelea con Yagura lo asustó lo suficiente como para ponerlo en marcha. Las chicas se graduaban de la academia a los 16 años. Ren no creía que querer que para entonces fueran combatientes sólidas al nivel de un Jonin fuera demasiado. Los niños del anime lo conseguían con la mitad del esfuerzo, y Ren no iba a ser derrotado por una serie animada. No importaba cuánto sufrimiento tuvieran que pasar sus adorables secuaces para alcanzar ese nivel. Todo era por el bien común y, por lo tanto, la justicia estaba de su lado. Plus Ultra. Alguien podría cuestionar su inteligencia porque usó su chakra para ayudar a las chicas a formar 4 clones de sombra mediante el método de cooperación, sacrificando su propio tiempo de entrenamiento y recursos por ellas. Alguien podría incluso llamarlo estúpido por darles acceso a sus sellos importantes, como los de gravedad, o por enseñarle a Hinata sus sellos explosivos. Ren sonrió al recordar a Hinata chillando y saltando de alegría como una niña pequeña cuando finalmente logró aplicar su primer sello explosivo en el tronco de un árbol justo ayer durante su entrenamiento. Era adorable y le gustaba verla tan feliz. Para ser honesto, Ren dedicaba mucho tiempo a pensar en sus decisiones en cuanto a la enseñanza. No fue fácil compartir su trabajo. Dedicó decenas, si no cientos, de horas al diseño de sus sellos. Darles acceso a sus alumnos no fue un capricho. Cuando, contra su voluntad, consiguió a Hinata como alumna, pasó horas dándole vueltas a la seriedad con la que debía entrenarla. Podría haberla hecho lo suficientemente buena como para graduarse de la academia con buenas notas. Ni siquiera le tomaría 2 horas de esfuerzo a medias 3 días a la semana lograrlo. Pero ser egoísta lo perjudicaría a largo plazo. Necesitaba un equipo. Gente en quien confiar. Gente con la que contar durante la guerra. Y la mejor manera de conseguirlos era criarlos él mismo. Se estaba adaptando a la cultura del cortejo, cariño. Bromas aparte. Gracias al chakra, Hinata e Ino también son mentalmente mucho más maduras que él a los 18 años en su vida anterior. En ese momento, se llama cortejo, en lugar de cortejo. O al menos, eso es lo que Ren escuchó de ese amigo pervertido en internet. Probablemente no sea el mejor tipo para pedir consejo. Pero en cuanto a las habilidades de ninjutsu de las chicas, Ren iba a ponerse como un maestro de cortejo, sin democracia incluida. Su Pokémon quería decir que sus futuras compañeras de equipo serían entrenadas para ser excelentes.
No le quedaba otra opción que educar a sus propios compañeros, ya que no tenía un equipo genin, y por mucho que Konoha presumiera de ser el mejor gracias a su trabajo en equipo, era realmente difícil encontrar un equipo confiable y capaz a largo plazo para los ninjas comunes que no pertenecían al grupo élite y, por lo tanto, contaban con un instructor jonin que literalmente manipulaba a los chavales para convertirlos en los mejores amigos posibles, al estilo de Voluntad de Fuego. Sí, podría haberse hecho amigo de Sasuke y Naruto, pero Ren no quería terminar en la misma posición que Sakura. Después de todo, no era seguro que pudiera alcanzar su nivel. Esperaba que sí. E iba a darlo todo. Pero, por desgracia, era más fácil decirlo que hacerlo. No tenía un súper sabio y rico padre dispuesto a darle potenciadores inmerecidos e irrazonables cada vez que estaba a punto de perder. Tampoco tenía ojos rojos que parecían volverse cada vez más ridículos con cada evolución, como si hubieran sido diseñados a propósito para un personaje principal que simplemente no debía perder. Ni tenía un demonio zorro furioso en sus entrañas que se traducía en un truco de energía infinita y que los salvaba del peligro convirtiéndolo en un imitador de hule naranja cada vez que estaba a punto de perder una pelea. Sí, eso de llegar a su nivel. Renua todavía estaba en la mesa de dibujo cuando se trataba de tener una idea sólida de cómo lograrlo. Ahí es donde entraron Ino y Hinata. Iban a ser fuertes. Tenían sus propias ventajas que les permitirían alcanzar el rango S en el futuro. Y entrenarlas se encargó de desarrollar una buena relación con ellas. Con lo fuertes que serían al graduarse, Ren dudaba que sus equipos genin sobrevivieran al examen Chunin. Habría demasiada diferencia en habilidad y poder para permitir un buen trabajo en equipo. Por desgracia, hubo que hacer sacrificios. Todo según el plan. Una vez que las chicas son Chunin, pueden quedarse en su equipo genin, pero también son completamente libres de irse y formar su propio equipo con otros ninjas de la aldea. Qué conveniente, ¿verdad? Tener buenos compañeros de equipo que pudieran seguirle el ritmo era invaluable en este mundo. Intentar hacerlo todo solo simplemente no iba a funcionar. Ren no era tan arrogante como para pensar que podría dominar Narutoverse en solitario. Especialmente cuando estalló la Cuarta Guerra Ninja. Incluso si él y las dos chicas llegaban al rango S, sobrevivir seguiría siendo difícil. Incluso como equipo. Enseñar adecuadamente a Hinata e Ino era una inversión para el futuro. Una que esperaba fervientemente que diera resultado, porque quería compañeros que pudieran durar un poco más de 3 segundos, cuando su equipo inevitablemente se encontrara en el lado equivocado de la ira de Jinchuriki la próxima vez. Ese era prácticamente su malvado plan maestro para sobrevivir al futuro. Decepcionante. Lamentable. Insuficiente. Bueno, mala suerte. Fue lo mejor que tuvo. Lamentablemente, no consiguió un dedo dorado superpoderoso que le permitiera noquear a Kaguya de un solo golpe, así que, sí, era horrible. Intentó no pensar demasiado en ello porque solo lo deprimiría. Con razón sus clones eran tan nihilistas. Yuju. Maestra. Hinata derrotó a Sasuke-kun en los entrenamientos de hoy. Ino abrazó a Ren al instante al llegar al campo de entrenamiento con Hinata, presumiendo con suficiencia como si el logro fuera suyo. Ren le levantó una ceja a la chica Hyuga, haciéndola encogerse de hombros avergonzada. Mirando a la rubia que aún lo sujetaba, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. ¿En serio? ¿No deberías estar triste porque tu Sasuke-kun fue derrotado? Disfrutó del breve ceño fruncido que sus palabras provocaron en la chica. Pero no duró mucho antes de que Ino soltara a Ren y diera un paso atrás, con una sonrisa pícara reemplazando su anterior ceño fruncido. Bueno, claro que estoy enfadado. Pero también me alegro por esa zorra. Habló animadamente, gesticulando con los brazos con una expresión seria, como si no hubiera insultado a Hinata sin más. Cierto, dijo Ren secamente, descubriendo por completo su falsa expresión, ya que no se esforzaba mucho en parecer genuina. Hinata, que estaba un poco apartada, puso los ojos en blanco. Ino, con su dramatismo, no era nada nuevo. Tenía que ir a la escuela con ella. Era un día más para ella. Pero sí, asintió Ino con seriedad, con un ligero tono de reproche en su tono. Hinata la fastidió y demostró más de lo debido. Miró brevemente a su compañera mientras un brillo peculiar se reflejaba en sus ojos azules y una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro. Por supuesto, eso nunca me pasaría a mí. Hinata resopló. Eso nunca te pasaría a ti porque eres un desastre en el combate cuerpo a cuerpo a menos que tengas una espada en la mano, maniática. Dijo secamente mientras arrancaba una hoja del árbol cercano y comenzaba a entrenar el primer ejercicio elemental para el chakra del rayo.
Ren rió entre dientes. Al igual que él, Ino no se estaba preparando para ser una maga de puñetazos. En cambio, iba a ser una maga de corte y tajo, y por eso, sufría la típica aflicción de descuidar sus habilidades de golpeo. Pero no era tan sombrío como Hinata lo pintaba. Ino era buena para su edad. Mejor que la mayoría de los genin. Pero comparada con la chica del clan especialista en taijutsu, sí, no era nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo venciste a Sasuke? Le preguntó Ren a Hinata con curiosidad. Claro, sabía que podía hacerlo. El entrenamiento físico al que sometía a las chicas no era ninguna broma. Pero tenía la impresión de que las chicas reconocían la necesidad de no presumir. Así que, por mucho orgullo que sintiera, no podía decir que iba a felicitarla. Y la chica lo sabía. Solo tropezó. Hinata se sonrojó y respondió con torpeza, apartando la mirada de Ren, quien la miró con una ceja levantada. Hinata intentó restarle importancia a su logro, pero Ino no se lo permitió. Puso los ojos en blanco exageradamente e intervino con sarcasmo. Puede que Mizuki no se haya dado cuenta, pero estoy bastante segura de que Iruka vio que el tropiezo de Sasuke no fue casualidad. Y Sasuke definitivamente también. Es así de listo. Suspiró con aire soñador, pero tanto Ino como Ren captaron que no había pasión en sus acciones. Simplemente estaba actuando como una colegiala encaprichada. Ren parpadeó y ladeó la cabeza con curiosidad, preguntándose si se había perdido algún avance sobre su estudiante amarillo. Pero casi tan rápido como la idea apareció en su mente, la descartó, concentrándose en lo más importante. Su vida amorosa no le preocupaba. ¿Debería esperar entonces que la vengadora melancólica venga a molestarme con el entrenamiento? Le preguntó a Ino, quien, curiosamente, parecía saber más de toda la situación a pesar de ser una simple espectadora que Hinata, quien participaba activamente. No. Ino negó con la cabeza con un bufido. Sasuke-kun todavía cree que Hinata entrena con alguien de su clan. Perdió en taijutsu contra una chica Hyuga. No va a darle mucha importancia. A la única a la que va a molestar será a Hinata. Aunque definitivamente querrá una revancha o invitarla a entrenar con él. Narró, demostrando que podía ser extremadamente observadora cuando quería. Es una lástima que no use este talento suyo para cosas importantes. Pensó Ren con ironía, mientras su mente intentaba al instante encontrar la manera de corregir el problema mediante un ejercicio de entrenamiento posiblemente traumático, pero muy memorable. Sinceramente, no creía que Sasuke fuera una caricatura arrogante, egocéntrica y malcriada como la que se presentaba en la mayoría de los fanfictions de la vida pasada de Ren. Pero que viniera a pedir entrenamiento seguiría siendo bastante incómodo para Ren. Demasiadas miradas estaban puestas en el último Uchiha. Demasiadas plumas se alborotarían si Ren lo entrenaba. Sería demasiado problemático. Así que se alegró de no tener que lidiar con esa bomba de relojería política todavía. Pero el chico Uchiha claramente estaba empezando a entenderlo. Tarde o temprano, lo descubriría y Ren tendría que decidir qué hacer con él. «Hoi», dijo Hinata en un tono extremadamente seco cuando escuchó que el chico Uchiha probablemente la molestaría. Pero Ino ignoró por completo su tono y, enfadada, pisoteó el suelo. «Lo sé», exclamó la rubia. «¡Qué asco! ¿Por qué tú? Te ves tan simple». Ren resopló para sus adentros. Ino se estaba portando como una imbécil solo por diversión. Pero como habían venido a entrenar, decidió interrumpir su diversión. Estas bromas previas al entrenamiento eran suficientes para mantener viva la competencia entre las chicas. La verdad es que creo que es muy guapa, dijo, contradiciendo el argumento de Ino y sacándola de su juego, mientras Hinata sonreía alegremente, solo para que la rubia le diera un codazo en el estómago. «¿No tienes voto?», dijo rotundamente, con la diversión inicial desapareciendo de su expresión mientras su ojo izquierdo temblaba con un fastidio apenas contenido. Ren puso los ojos en blanco para sus adentros. Cierto. ¿Qué más esperaba? La democracia ni siquiera era un concepto en este mundo. Agarrando perezosamente la muñeca de Ino antes de que pudiera retirar la mano, Ren se encogió de hombros con indiferencia. «Basta de hablar, Ino. Barras de viento. Ahora». Levantó su mano y la colocó frente a su cara, justo cuando la rubia, disgustada, canalizaba chakra de viento en sus malditas uñas, nada menos, sin destrozarse los dedos. Ren frunció el ceño al observar su mano infundida con chakra de viento y asintió lentamente. «Está estable y no te haces daño». «De acuerdo. Diría que está bien hecho, Ino».
Le dedicó a la rubia una sonrisa orgullosa, provocando que ella le devolviera una sonrisa genuina pero tímida antes de que se contuviera y sus labios se apretaran en una sonrisa arrogante y segura de sí misma. Esto es natural, presumió, levantando la nariz, solo para que Ren la rozara con la mano libre, provocando un grito de la rubia. Había pasado una semana entera desde que le dieron de alta del hospital y empezó a enseñarles de nuevo a las chicas. Su primer reto era aprender 3 técnicas. Naturaleza tierra, esconderse como un topo. Naturaleza rayo, zap. Y naturaleza agua, corriente de agua. Solo la primera era realmente útil en combate. Las otras 2, bueno, zap podía usarse para aturdir a la gente en el mejor de los casos, pero solo funcionaba a corta distancia, y los ninjas experimentados podían mitigar sus efectos con su chakra. Sin embargo, los principios de esa técnica de rango D se usaban en muchas otras técnicas de rayo de rango superior, así que era una excelente técnica de entrada para el jutsu de afinidad de rayo. En cuanto a la naturaleza agua, corriente de agua, aguantarse durante las misiones es un rollo. También era una técnica de rango D, pero tenía 0 potencial de combate. Podía usarse para manipular el agua lo suficiente como para bañarse o para limpiarse el trasero después de cagar. La técnica generaba un chorro de agua moderadamente lento y eso era todo. Honestamente, lo peor de las misiones era la experiencia de acampar en la naturaleza. No había ningún jutsu práctico de acampar 10 que solucionara cualquier pequeño problema, como muchos fics del universo de Naruto. El anime no mostró lo duro que lo pasaban los ninjas en las misiones. Mostró las partes geniales, los combates increíbles, las charlas motivacionales sin jutsu, las tristes y trágicas historias de los personajes. Pero que los ninjas tuvieran que cazar comida, usar hojas para limpiarse el trasero y dormir solo unas horas porque la guardia era una costumbre. No, señor. Eso no se mostró muy bien. Ren tenía un sello que literalmente extraía sus desechos y orina de su cuerpo y los sellaba en un sello de almacenamiento que se había tatuado en la cintura. Lo creó apresuradamente después de su primera experiencia de acampar durante una misión. No le gustaba. Y le tomó a varios bandidos morir de forma atroz, gritando a todo pulmón mientras él intentaba averiguar cómo asegurar que el sello de almacenamiento no le revolviera las entrañas al sellar sus cosas. Pero, sabio Sugar Daddy, ¿valió la pena su sufrimiento? Por supuesto, no iba a darles este sello en particular a las chicas. Todavía no. No hasta que tuvieran su propia experiencia miserable con largas misiones ninja en la naturaleza. Primero necesitaban sufrir para apreciar adecuadamente algo tan simple como un sello que les quitaba la necesidad de cagar. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Pero volviendo a la técnica naturaleza agua. Corriente de agua, a pesar de poder crear solo un flujo lento de agua, seguía siendo muy conveniente para sobrevivir en la naturaleza. Desafortunadamente, el agua generada no se podía usar para beber. Ocurría con todas las técnicas de agua. Hay una razón por la que Suna sufría la falta de agua potable y tenía que gastar una cantidad exorbitante de dinero para importarla constantemente, a pesar de ser una aldea ninja. Claro, estaban en el desierto, pero aún tenían gente con afinidad por el agua. Por desgracia, las técnicas del agua no crearon agua potable. El agua creada carecía de los minerales, vitaminas y quién sabe qué más que el agua potable suele contener. Beberla era prácticamente como beber agua destilada. Claro, puedes hacerlo y saciarás tu sed, pero tu cuerpo no obtiene lo necesario, así que acabarás muriendo de sed a pesar de beber constantemente dicha agua. Por desgracia, no todos los problemas se pueden resolver con ninjutsu. Dicho esto, la razón por la que Ren hizo que las chicas aprendieran estas 3 técnicas no fue solo que fueran útiles o buenas para el ninjutsu de nivel básico de sus respectivos elementos. Era una prueba. Ino aprobó. Hinata, reprobó. Ino aprendió las 3 técnicas en 3 días. Y luego pasó a aprender a cubrir su espada con chakra de viento y aprendió eso. Y entonces, también descubrió cómo cubrir sus malditas uñas con chakra de viento, creando su propio jutsu, las garras de viento. Todo en esa semana. ¿En serio? La chica solo estaba haciendo trampa al aprender ninjutsu. Puede que actuara como una pequeña presumida y arrogante a la que le gustaba presumir e irritar a los demás con sus palabras, pero la chica se esforzaba más en entrenar que el maldito Naruto, clones de sombra incluidos. Era fácil decir simplemente, tiene sus tonterías de entrenamiento de paisaje mental. Y sí, las tiene. Pero la chica tuvo que entrenar todas esas técnicas.
tuvo que pasar cientos de horas perfeccionando su paisaje mental hasta que las aprendió, y luego fue más allá y creó su propia versión de recubrimiento de chakra de viento. Y no podía usar clones de sombra en su paisaje mental para manipular el sistema. Ren la hizo intentarlo. Pero no funcionó así que tuvo que hacerlo todo sola. Ren la respetaba por ello. La cantidad de trabajo que le dedicaba era, francamente, humillante. Eso no cambiaba en nada el hecho de que sus logros eran pura basura. Había una razón por la que la gente cubría sus espadas o kunais con chakra de viento y no con partes de su cuerpo. Se sabía que el chakra de viento dañaba las espadas o kunais si se usaba con demasiada frecuencia o si el arma era de mala calidad. Un ninja necesitaba un control perfecto de su chakra de viento para evitar esto. Cubrir una parte del cuerpo con chakra de viento era una buena manera de conseguir cortes feos. Pero Ino lo logró sin lastimarse, y Ren decidió que sería mejor para su desarrollo no contarle todas las tonterías que estaba haciendo. El control que necesitaba para lograrlo era asombroso. Un error y se le iban los dedos. La primera vez que Ino le mostró sus garras de viento a Ren, este se asustó muchísimo de que se cortara los dedos accidentalmente durante el entrenamiento. El hecho de que el tiempo en su mente transcurriera más rápido que en el mundo real fue de gran ayuda durante su entrenamiento. Además, no estaba limitada por sus reservas de chakra, por alguna razón. Pero los saqueos eran bastante comunes en este universo, así que Ren decidió que no tenía sentido quejarse. Al menos, el tramposo era alguien de su equipo en ese momento. Cualquier lesión que sufriera podía revertirse instantáneamente con solo pensarlo, e Ino le admitió a Ren que perdió miles de dedos cuando entrenó su recubrimiento de naturaleza eólica para las uñas. Solo lo intentó en el mundo real cuando estuvo completamente segura de dominarlo. Pero aún así tuvo que entrenar esa singular habilidad durante cientos de horas para llegar a ese nivel. Y lo más ridículo, la chica rubia aún no estaba satisfecha. Su objetivo era infundir chakra del viento en mechones individuales de su cabello. Estaba completamente loca. Incluso la más mínima fluctuación de chakra del viento cortaría el mechón en pedazos. El control del chakra del viento necesario para lograr su objetivo era prácticamente perfecto. Y luego tendría que realizar múltiples tareas a gran escala para imbuir varios mechones de cabello con chakra del viento al mismo tiempo, manteniéndolos intactos. Nadie lo había logrado nunca, pero Ino era rubia. Y esto era Naruto verse. Era lo suficientemente tonta como para intentarlo y tenía trucos de entrenamiento que parecían trampas, además de no tener ni idea de que se suponía que era imposible, así que tenía una buena oportunidad de lograrlo. Ren no iba a cuestionarlo. Así funcionan las cosas en este mundo. Mira a Naruto, el rubio tonto número 2. La dejó ir. Era algo que la ocuparía durante los próximos meses, e incluso si no lo lograba, aprendería mucho sobre el chakra de viento en el proceso. Entonces, ¿por qué no? ¿Y si lo lograba y lo perfeccionaba? Era el tipo de técnica que podría crear su propio truco de clase S si se combinaba con las técnicas de peinado en las que ya era increíblemente competente. En cuanto a Hinata, aprendió las 3 técnicas. Y solo tardó 6 días. Su velocidad de aprendizaje era asombrosa en comparación con otros ninjas. Pero aún así, reprobó el pequeño examen de Ren. Ella no tenía madera de especialista en ninjutsu. Mientras Ren observaba a la chica Hyuga practicando los ejercicios de primer nivel de chakra de rayo, hizo una mueca por dentro. Necesitaba hablar con ella sobre eso hoy y realmente no tenía muchas ganas. Él sabía que no debería haberle despotricado sobre cómo el Byakugan, como la mejor herramienta para aprender ninjutsu. Ahora, le iba a pasar factura. Pero si quería seguirle el ritmo a Ino, quien resultó ser una prodigio increíblemente trabajadora del ninjutsu, Hinata tenía que encontrar su propio nicho. Y el ninjutsu simplemente no lo era bien, chicas. Vengan y creemos los clones de sombra para su entrenamiento. Dijo Ren, y ayudó a Ino a crear 2 clones de sombra primero, ya que estaba más cerca de él, antes de que él hiciera lo mismo con Hinata, antes de que las chicas practicaran por su cuenta. Primero creó la técnica de clon de sombra en cooperación para superar las reservas bajas de las chicas. Pero la semana anterior, notó algo inesperado. Cuando la gente menciona los clones de sombra, lo primero que les viene a la mente es el aspecto yin de la técnica, la transferencia de memoria. Las chicas aportan el chakra yin, por lo que obtienen la experiencia y los recuerdos. Pero cuando un clon surgió, no solo regresó el chakra yin. También regresó el chakra yang, y Ren aportó la parte yang de la técnica. Para ser sinceros, ni siquiera Ren pensó en esto cuando creó la técnica.
Pero, durante la última semana, en la que ayudó a las chicas a crear clones todos los días, notó que su chakra se fortalecía y densificaba un poco a pesar de no entrenar activamente para ello. Profundizó en este misterio y, tras reflexionar profundamente, se dio cuenta de que el chakra yin de las chicas y el chakra yang suyo dentro de los clones de sombra tenían una interacción peculiar dentro de un clon durante su existencia. Ren acababa de descubrir cómo cultivar dualmente. Sí, casi quería morirse de vergüenza. Básicamente, como los chakras yin y yang del clon provenían de fuentes diferentes, reaccionaban y se afectaban, compulsándose constantemente, aunque no fuera visible en la apariencia de la técnica final. De alguna manera, eso se traducía en un refinamiento mutuo en una cantidad minúscula. No le preguntes cómo. No tenía ni idea. Simplemente funcionaba. Llamó a esto refinamiento del chakra del clon. Las ganancias fueron francamente tan pequeñas que Ren casi no las notó. Solo después de 6 días le pareció extraño que la densidad de sus reservas de chakra aumentara ligeramente, e incluso eso se debía a que no había estado entrenando activamente durante ese periodo. Si hubiera entrenado, nunca se habría dado cuenta de este truco de su técnica cooperativa de clones de sombra. En cuanto a la razón por la que lo llamó cultivo dual, las mejillas de Ren se sonrojaron involuntariamente e intentó reprimir su repentina vergüenza. Inventó algunas teorías e incluso creó un ejercicio de entrenamiento basado en este descubrimiento, llamándolo círculos yin-yang. No era el nombre más inspirado, pero describía acertadamente el propósito del ejercicio. Un hombre y una mujer se sentaban uno frente al otro y se tomaban de la mano mientras el hombre circulaba su chakra yang a través de la mujer y la mujer circulaba su chakra yin a través del hombre. Lo difícil era que también requería que el usuario fuera capaz de crear chakra yang puro o chakra yin puro, y que a la vez contara con otra persona capaz de crear el elemento opuesto para que funcionara. Y el 99% de los ninjas nunca se molestaban en aprender la liberación del yin o del yang. Estos eran extremadamente raros porque los ninjas se centraban principalmente en el chakra elemental. Las posibilidades de que un hombre y una mujer con la habilidad suficiente para usar la liberación yang y yin se encontraran eran casi inexistentes. ¿Qué posibilidades había de que hicieran algo así por diversión, solo para comprobar si surtía algún efecto? Eran prácticamente nulas. A Ren no le sorprendió que nadie descubriera esta interacción de chakras en los 1000 años de existencia de los ninjas. Incluso él la descubrió por pura casualidad. Por suerte, Ino sabía cómo generar chakra yin gracias a su entrenamiento de clan y ayudó a Hinata a aprenderlo para los clones de sombra cooperativos, mientras que Ren descubrió cómo generar chakra yang mientras creaba dicha técnica. Durante el círculo yin-yang, el chakra yin de la mujer refinó el chakra yang del hombre, pero también alimentó su chakra yin, potenciándolos a ambos. Y lo mismo ocurrió con la mujer, solo que las energías se invirtieron. La interacción de energía era indirecta dentro del clon de sombra, por lo que era mucho más débil que el círculo yin-yang, que era mucho más eficiente. Ren decía que era de 10 a 20 veces mejor, pero no tenía una cifra exacta. Por otro lado, los clones podían hacerlo pasivamente, pero solo con una energía. Quien proporcionaba yin obtenía yin refinado a cambio, mientras que quien proporcionaba yang obtenía yang refinado. Solo que, las ganancias eran mucho menores. Por supuesto, el refinamiento del chakra del clon proporcionaba básicamente un aumento pasivo de yin o yang, mientras que uno de los usuarios también podía usar los clones para entrenar, así que no es que no tuviera sus usos. El aumento de chakra, por muy pequeño que fuera, era solo un efecto secundario no deseado muy bienvenido. Sin mencionar que una persona podía crear múltiples clones, y el jugador interior de Ren ya estaba entusiasmado ante la idea de calcular y maximizarlo al máximo. Es solo que, bueno, verás, Ren notó que esta interacción energética entre los chakras yin y yang funcionaría mejor si lo masculino y lo femenino estuvieran conectados más estrechamente. Sí. Hablaba de ese tipo de conexión. Algo así como conectar a Abe no era mucho. En serio. ¿Solo un aumento de 100 veces? Oh, el dulce sabio y sus pervertidas travesuras con el chakra. Ren se sentía terriblemente avergonzado. Nunca iba a enseñárselo a las chicas. Tenía el cuaderno con su investigación bajo llave en lo profundo de su escritorio en su apartamento, y ahí se quedaría. ¿Qué pensarían sus alumnos de él si vieran ese tipo de investigación? Se sentía como un bicho raro. Ni siquiera quería descubrir ese detalle. Pero una vez que empezó a reflexionar sobre cómo interactuaban los chakras yin y yang, simplemente tenía sentido.
Para obtener los mejores resultados, los practicantes necesitaban tener relaciones sexuales mientras circulaban sus chakras yin y yang. Aumentaba la eficiencia del chakra y aseguraba que se perdiera el mínimo chakra durante la técnica. Y un aumento de 100 veces en la eficiencia. Su jugador interior le gritaba a Ren que era un completo idiota por no haber doblado a Hinata o Ino sobre el escritorio todavía, pero la serenidad y la cabeza fría prevalecieron. Él era su maestro increíble. ¿Cómo podía siquiera enseñarles esa técnica? No. Iba a usar el círculo yin-yang con las chicas, la versión en la que se sentaban uno frente al otro y se tomaban de la mano, y aceptar las pequeñas ganancias sin parecer un pervertido que quería tener sexo con ellas para ganar poder. Ojalá nunca descubrieran el aspecto de cultivo dual de ese ejercicio, y él simplemente levantó la bandera, no. No. Ni lo pensemos. Ren negó con la cabeza con una sonrisa irónica mientras sus ojos se posaban en la figura de Hinata un momento de más y tragó saliva involuntariamente. Pero entonces notó como sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de repente, haciéndole parpadear como un búho, y se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de que una parte inferior de las suyas se estaba levantando. Y ella tenía su Byakugan puesto. «Fóllame», murmuró Ren en voz baja, completamente avergonzado. Solo para que Hinata se sonrojara aún más al mirarlo a pesar de tener su Byakugan activado, con toda la cara completamente roja. Los ojos de Ren se encontraron con los de Hinata, cuando su mente le dijo que los Hyugas eran maestros leyendo los labios. Dios, qué vergüenza. Ren se tapó la cabeza con las manos con un largo gemido lleno de sufrimiento. Su imagen de profesor genial estaba arruinada, ¿verdad? Y su pene no se estaba poniendo más blando por mucho que lo deseara. Ni siquiera el Byakugan de Hinata se estaba desactivando, de hecho. Con el rabillo del ojo, notó que Ino los miraba con una amplia sonrisa pícara y cómplice, y Ren decidió que ese no era su día. Necesitaba entrenarse para ser más descarado. Tras 20 minutos de mortificación desgarradora, Ren se calmó lo suficiente como para poder volver a mirar a Hinata sin sentir la imperiosa necesidad de desviar la mirada. Aún con las mejillas cubiertas de rubor, pero decidido a ignorarlo, Ren le hizo un gesto a Hinata para que se acercara. No le entusiasmaba mucho la conversación, pero era mejor terminarla de una vez que posponerla. Ino no bajaría el ritmo de su entrenamiento pronto, y si Hinata quería mantener la delantera o incluso seguirle el ritmo a la rubia, había ciertas revelaciones que necesitaba saber y decisiones que tomar. Hinata se acercó a Ren hasta quedar frente a él. Se miraron incómodos en silencio durante unos segundos, pero entonces Ren recuperó la compostura y sonrió con ironía. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó, decidiendo que al menos debería intentar aclarar las cosas antes de empezar a hablar de cosas serias. Hinata se revolvió un poco en su sitio mientras inconscientemente se colocaba algunos mechones de pelo detrás de la oreja, mientras sus ojos vagaban a su alrededor como si no supiera qué lugar sería seguro mirar. Prefiero no hablar de tu erección, sensei, dijo tímidamente. Al oírla, la expresión de Ren se crispó. No me refería a eso, replicó exasperado en un tono casi quejoso. Oh. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par, haciéndola parecer un ciervo deslumbrado. No tenía ni idea de qué decir. Claramente lo había malinterpretado, así que, avergonzada, dijo lo primero que se le vino a la mente al pensar en salvar la situación. ¿Tienes un buen pene? Y se arrepintió al instante en cuanto esas palabras salieron de sus labios. Por primera vez en meses, Hinata se sintió tan avergonzada que estuvo a punto de desmayarse. Vaya, gracias. Lo intento. Respondió Ren con sequedad antes de suspirar. Solo, dejemos este incidente atrás, ¿de acuerdo? Hinata asintió dócilmente, agachando la cabeza, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y, a pesar de sonrojarse tanto que a Ren le sorprendió que no le saliera humo de la cabeza, Hinata respondió en voz baja pero con picardía, sin promesas, mientras sus ojos se posaban en la entrepierna de Ren por un instante. Al darse cuenta de que la chica intentaba burlarse de él con torpeza, Ren rió entre dientes y la tensión entre ellos se disipó cuando ambos finalmente se relajaron. Hablemos de tu entrenamiento, ¿de acuerdo? Ren se sentó en el césped y le hizo señas a Hinata para que lo siguiera. Ella asintió con la cabeza y, cuando ambos estuvieron sentados, Ren decidió arrancarse la tirita de un tirón. Mirando a Hinata directamente a los ojos, intentó transmitirle su seriedad. No creo que seas apta para el ninjutsu. Esperaba una reacción de enfado por parte de la chica, pero debería haberlo pensado mejor. Hinata siempre había sido una persona tranquila. Solo ladeó la cabeza y la única señal de su disgusto fue el fruncimiento de sus cejas.
¿No me decías siempre que el clan Hyuga es estúpido por no centrarse en el ninjutsu? Al menos 3 veces por semana. Algo sobre que nuestros ojos nos hacen tramposos naturales al aprenderlo y perfeccionarlo. Preguntó con una voz engañosamente tranquila, pero Ren se dio cuenta de que la había juzgado mal. No lo demostraba, pero definitivamente no le hacía mucha gracia oír eso. Haciendo una mueca por dentro, Ren se encogió de hombros con indiferencia. Y lo mantengo. Pero la pregunta es si quieres seguirle el ritmo a Ino o tu objetivo es ser una jugadora regular. Antes de que Ren terminara de hablar, Hinata exclamó con voz ofendida. Claro. No puedo dejar que gane esa zorrita. Su expresión gritaba. Claro. ¿Acaso no es obvio? Ren resopló, pero pronto se convirtió en un suspiro. Sabía que lo que tenía que decir a continuación no sería bien recibido. Demonios, le costaba creer que lo fuera a decir. Y, sin embargo, allí estaban. Me siento como un idiota al decir esto, pero, el taijutsu va a ser lo tuyo. ¿Taijutsu? Preguntó Hinata rotundamente, con un ligero toque de incredulidad en su voz. Su rostro se volvió completamente inexpresivo y Ren se alegró de que, al menos, el entrenamiento de su clan le hubiera inculcado un gran control emocional, porque cuando empezó a emular a su padre, era obvio que la cosa se había puesto fea. Se alegró de que no hubiera ninguna piedra cerca, porque seguramente ya se la habría lanzado. Y se lo habría merecido. Durante meses le dijo que centrarse solo en el taijutsu era estúpido. Y la chica se lo tomaba muy en serio. Siempre le decía que los Hyuga eran unos retrasados mentales. Que centrarse en el taijutsu impedía que su clan se volviera realmente especial. Sin embargo, ahora le recomendaba que hiciera precisamente eso. Sabiendo que necesitaba controlar los daños rápidamente, Ren dijo, mira, Hinata. Señaló hacia donde Ino estaba practicando y Hinata, con gran reticencia, giró la cabeza hacia allí. Ino estaba de pie al otro lado del claro, sosteniendo, entre otras cosas, una delgada rama de árbol. La blandía contra el tronco de un árbol, causándole grandes cortes debido a la capa de chakra del viento que cubría la rama. Ren silbó con fuerza y la concentración de Ino en su chakra del viento se interrumpió abruptamente a mitad del golpe, provocando que la rama del árbol se cortara en varios pedazos. Ino perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos al borde de caer al suelo. Cuando se estabilizó, le lanzó a Ren una mirada furiosa antes de resoplar y recoger otra rama delgada de un montón que tenía cerca de sus pies, decidida a continuar su entrenamiento con admirable determinación. Al ver a la rubia titubear, Hinata soltó una risita involuntaria antes de poder contenerse. Ren sonrió. Ino es simplemente demasiado buena aprendiendo ninjutsu gracias a su truco mental, le dijo a Hinata. Pero se obstina en alcanzar la perfección. Le llevará meses, si no años, llegar a donde quiere con solo chakra del viento. Y, para ser sinceros, Ren aprobó su enfoque. ¿Era estúpido? Sin duda. Si seguía el camino de Hiruzen y dominaba todas las naturalezas de chakra, podría ser al menos una kunoichi de élite Jonin al salir de la academia, con buenas perspectivas de superar pronto ese rango ese tan bajo. Pero quería llevar su chakra de viento mucho más allá de lo que los ninjas consideraban dominio. ¿Y si lo conseguía? Era el tipo de truco que tenía el potencial de crear a una de las ninjas de rango S más fuertes. La clave, sin embargo, era si lo conseguía. Lo que intentaba hacer se consideraba imposible. Pero bueno, era rubia. Así que Ren tenía fe en su capacidad para engañar al mundo. Nunca vas a seguirle el ritmo si intentas igualarla en su especialidad, le dijo Ren a Hinata con una sonrisa irónica. No fue solo Hinata quien tuvo que aceptar este hecho. Él también era ninja y se dio cuenta de que una vez que Ino acumulara unos meses más de entrenamiento de ninjutsu, no podría seguirle el ritmo en esa disciplina. Era desalentador, pero decidió abrocharse el cinturón y redoblar su enfoque en el fuinjutsu. Porque esa era su especialidad y estaría condenado si dejaba que algún mocoso de Yamanaka lo superara en fuerza. Habría sido insoportable si eso hubiera sucedido. El mejor consejo que puedo darte, Hinata, es que te centres en tus propias ventajas, dijo, y decidió profundizar al ver su expresión insegura. Terminaste ese kaiten modificado tuyo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollarlo? O sea, ¿cuántas horas de esfuerzo continuo? ¿Unas 10? Supongo. Parecía insegura, pero Ren sabía que solo practicaba esa técnica entrenada y un máximo de 2 horas cada sábado, así que contar cuántas horas sumaba a lo largo de los meses probablemente no era fácil. Y lo llamé muro celestial, susurró la chica con una hermosa sonrisa, con un ligero tono de orgullo por su logro.
Ren extendió la mano, tomó la suya y la apretó en señal de reconocimiento con una sonrisa. Su muro celestial era simplemente Kaiten sin necesidad de girar. Parecía simple, pero no lo era en absoluto, ya que el giro era parte integral de la técnica. Descartar la necesidad de girar hacía que la técnica fuera increíblemente eficiente en chakra, efectiva en prácticamente cualquier situación y capaz de usarse en una fracción de segundo en cualquier momento. Hinata podía invocar un muro de chakra giratorio desde el tenketsu de su cuerpo para bloquear o reflejar jutsu a voluntad. También podía usarlo ofensivamente, como el kaiten normal. Y como no necesitaba girar, no necesitaba detenerse en ningún lugar para usarlo. Tenía un potencial ofensivo enorme. Pero Ren sabía que Hinata aún no lo comprendía. Además, al no requerir giros, no necesitaba mantener la técnica durante mucho tiempo, lo que le permitía gastar mucho menos chakra que el kaiten normal. La única desventaja era que era una de esas técnicas que dependen demasiado de la habilidad. El primer paso para aprenderla era dominar el Rasengan, así que, sí. Buena suerte con eso, supuso Ren. Ahí van unos meses, si no años, de tu vida, y ese es solo el primer paso. Ningún ninja normal iba a invertir tanto tiempo en ello, porque les resulta más efectivo aprender varias técnicas de nivel inferior que pueden usar en el campo para salvar sus vidas en caso de apuro. No importaba lo poderosa que fuera la técnica. Diablos, Ren no iba a aprenderla. Y ya conocía el Rasengan. Simplemente no era una inversión rentable de su tiempo. La dulce niña no se dio cuenta porque le resultaba asquerosamente fácil. Ni siquiera creía que fuera tan difícil. Ren quería golpearse la cabeza contra un árbol cada vez que pensaba en ello. Y ella lo creó con la técnica kaiten habitual en 10 horas de esfuerzo. Era una completa tontería. Su mente simplemente funcionaba de maneras misteriosas que a Ren le costaba comprender, pero era mujer, así que eso era prácticamente un hecho. Sinceramente, si no creyera que Hinata tenía una oportunidad real de competir con Ino, simplemente le habría dicho, eso le dijo. Pero lo más ridículo de toda la situación era que, en su opinión, como maestra, Hinata podía hacerlo. Tenía suficiente talento. Solo necesitaba que creyera en sí misma y adoptara la mentalidad adecuada. No importa lo que diga tu clan, tienes un talento increíble para el taijutsu. Ya creaste tu propio movimiento en tan poco tiempo y ni siquiera has salido de la academia. Además, te estás volviendo muy buena en el ninjutsu médico por tu cuenta. Deberías dedicarte más a estas especialidades, dijo Ren. Sin mencionar que el Byakugan era una auténtica trampa en lo que respecta al ninjutsu médico. Era prácticamente la diferencia entre una persona ciega que aprende las cosas por el tacto y una persona que realmente puede ver lo que hace. No hace falta ser un genio para darse cuenta de cuál aprendería las cosas más rápido. A pesar de las palabras de Ren, Hinata parecía seguir sin confianza. Veía la diferencia entre Ino y ella misma en lo que respecta al ninjutsu, y Ren sabía que se sentía fatal al darse cuenta de eso. Pero su actitud de pobre de mí lo estaba empezando a enfadar un poco. ¿Será suficiente?, preguntó Hinata tímidamente, y Ren tuvo que respirar hondo. ¿Por qué no usas tu Byakugan para observar al clan Akimichi e intentas aprender cómo usan el chakra yan? Preguntó exasperado, diciendo en voz alta lo primero que se le vino a la mente y poniendo los ojos en blanco. Solo podía generar chakra yan. Todavía no podía hacer nada más con él. No podía enseñarle a la chica a usarlo correctamente en combate y ya la estaba ayudando mucho proporcionándole chakra para clones de sombra. Se negaba a mimarla tanto como para dedicar semanas a desarrollar técnicas adecuadas de chakra yan solo para que Hinata pudiera usarlas en combate. No. La chica tendría que crear esas técnicas ella misma. Ren estaba demasiado ocupado creando nuevos sellos en su tiempo libre. Amaba a sus alumnos y se esforzaba muchísimo por ayudarlos en su desarrollo, pero también tenía que pensar en el suyo. ¿Quieres que robe las técnicas de su clan?, preguntó Hinata con los ojos abiertos de par en par, horrorizada. Como si Ren estuviera insinuando traición. En realidad no. Se encogió de hombros. ¿Quieres una forma rápida de hacerte más fuerte? Aprende los principios del uso del chakra yan y luego úsalos junto con tu experiencia médica para crear tu propia técnica para, no sé, fortalecer tu cuerpo quizás. Preferiblemente sin convertirte en una giganta ni usar tus reservas de grasa, porque eso habría sido demasiado obvio. Ren se frotó el puente de la nariz, lamentando para sus adentros haber empezado ese tema. Pero estaba un poco frustrado. Y no tenía una confianza que rozaba la arrogancia. Y esa actitud tenía sus defectos. Pero ella siempre creyó en sí misma.
No esperaba que él la guiara en su entrenamiento y probó cosas nuevas activamente. Hinata, sin embargo, era más tímida, así que necesitaba ese empujón para ganar confianza y, hasta el momento, no era muy proactiva. Incluso el aprendizaje de Kaiten fue algo que Ren le sugirió hace años. Y sí, lo modificó por sí misma, pero no fue suficiente. Hinata se quedaría atrás de Ino si no salía de su zona de confort. La chica necesitaba empezar a experimentar. Sin mencionar que ver el talento de Ino había debilitado la confianza de Hinata en su propio progreso, lo que la hacía menos propensa a ser creativa con su entrenamiento. Sinceramente, era una situación bastante molesta para Ren. Por desgracia, como ya había empezado el tema, decidió descargar sus pensamientos sobre la chica, esperando lo mejor. En serio, tú, Yuga, tienes la mejor herramienta para espiar y observar, y vives en una aldea llena de ninjas talentosos. Es un completo misterio cómo tu clan no ha criado a un ninja de rango S hasta ahora. Podrías aprender muchísimas técnicas secretas y observar cómo funcionan sin que nadie se diera cuenta, y ni siquiera necesitas salir de casa. No es como si alguien pudiera saber dónde miras si simplemente te sientas en tu habitación con los ojos cerrados y el Byakugan activado. ¿Quieres seguirle el ritmo a Ino? No puedo darte todas las respuestas. No puedo guiarte hasta allí de la mano, Hinata. Puedo ayudarte y te ayudaré, pero algunas cosas tendrás que lograrlas sola, le dijo Ren a Hinata, diciéndole la dura verdad. Durante unos segundos, se quedaron sentados en el césped, mirándose en silencio. Hinata estaba sumida en sus pensamientos mientras Ren la observaba, preguntándose qué decidiría. Finalmente, Hinata asintió lentamente. Entiendo. Y eso fue todo. No iba a darle más consejos sobre este tema y sabía que era lo suficientemente inteligente como para no ser descubierta. El resto era su responsabilidad. Era una kunoichi en entrenamiento, claro. Ren asintió de vuelta. No estaba seguro de que ella lo entendiera de verdad, pero, solo el futuro lo diría. Ahora. Creo que deberías centrarte solo en el elemento rayo cuando se trata de ninjutsu. Será una gran adición para potenciar tu taijutsu o incluso tu ninjutsu médico si se usa creativamente. Bastante. Ni siquiera quería empezar a pensar en lo que un hábil usuario de la naturaleza rayo podría hacer con los nervios una vez que se convirtiera en un médico de primer nivel. Ren creía firmemente que Cruciatus debía quedarse en el universo Potter, pero, por su adorable estudiante, estaba dispuesto a hacer una excepción y, finalmente, llevarla a ciertas conclusiones. Pero por ahora, Hinata solo sabía una cosa que hacer con su elemento rayo. Muéstrame tu senbon explosivo recubierto de rayo, ordenó Ren con calma. Hinata asintió y se puso de pie. Sacó un senbon del sello de su muñeca con una bocanada de humo, lo imbuyó de chakra de rayo en 3 segundos y luego aplicó el sello explosivo en los 2 segundos siguientes antes de lanzar la aguja al tronco de un árbol cercano a velocidades casi imperceptibles gracias al chakra de rayo que cubría el senbon. El senbon se hundió en el árbol antes de explotar con un fuerte estruendo, y el tronco, con un enorme agujero alrededor del lugar donde impactó el senbon, se derrumbó mientras crujiendo con fuerza. Hinata miró expectante a Ren, pero lamentablemente no iba a recibir el elogio deseado. No por esto. Necesita mejorar, dijo Ren con una mueca. 5 segundos para imbuir chakra del rayo e inscribir el sello explosivo en el senbon era demasiado tiempo. Todo debería durar menos de 1 segundo. Debería ser capaz de lanzar un senbon explosivo de rayo por segundo. Solo entonces estaría listo para el combate. Bueno, todo a su debido tiempo, supuso Ren. El rostro de Hinata se ensombreció mientras murmuraba abatida. Voy a practicar. Pero Ren la detuvo poniéndole la mano en el hombro cuando estaba a punto de irse. Puedes hacerlo, Hinata. Eres una de las kunoichi más talentosas de esta aldea. Solo cree en ti misma. Creo en ti, dijo, y algo en su expresión probablemente transmitía su sinceridad, ya que Hinata lloró y sollozó. Asintió con determinación en los ojos antes de darse la vuelta y, a punto de irse, detenerse en seco. Giró el torso y miró a Ren con inseguridad, lo que le hizo levantar una ceja. ¿Sí? Preguntó, pero la chica Yuga se mordió el labio inferior en aparente indecisión. Entonces, de repente, pareció tomar una decisión y regresó hacia Ren, quien la miró con curiosidad, preguntándose qué hacía, solo para sorprenderse cuando rápidamente acortó la distancia entre ellos, se puso de puntillas y le dio un breve beso en los labios. Ren la miró, completamente desconcertado, con los labios ligeramente entreabiertos, mientras que ella parecía un conejo asustado, con la cara roja de vergüenza. Gracias, susurró sonrojada.
Antes de que Ren pudiera recuperar la compostura, Hinata giró bruscamente sobre sus talones y se alejó a trompicones, cabizbajo, casi echando vapor de la cabeza. Ren solo pudo observarla antes de que su mente se reiniciara. Eso pasó, ¿eh? Pensó con ironía, con una pequeña sonrisa avergonzada en el rostro al tocarse los labios. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.